José Luis, como quedamos en su día, le recuerdo que esta entrevista será emitida cuando usted se haya ido, cuando usted se haya muerto. Muy bien. En primer lugar, díganos, con sinceridad, ¿cómo le gustaría ser recordado? Como buena persona, es lo que más me importa. Lo demás es accesorio. No es tan fácil ser buena persona, ¿no? No, cuesta bastante trabajo, ¿verdad? Pero vamos, uno hace lo que puede. ¿Y qué mensaje dejaría al mundo de la literatura del que fue un destacado protagonista? Bueno, yo no me considero tan destacado protagonista para empezar. Y en cuanto a mensaje, ya que me piden que deje uno, dejaría uno que he repetido mucho. Solo vale la pena escribir por necesidad interior, no para otros fines. Escribir por algo que está dentro de uno, no escribir para algo, ni para ganar dinero, ni para ser famoso, ni para salir en televisión, ni para nada. Escribir porque no se puede evitar. Supongo que al mundo de la economía le dejaría un mensaje muy diferente, ¿o no? Yo creo que en el fondo este mensaje de autenticidad personal es válido en cualquier esfera, pero de todas maneras al mundo de la economía le dejaría el de que se olvidaran de esa mentira que es la de que el mercado es la libertad. Y la prueba es que ir al mercado sin un duro supone no tener la menor libertad para obtener nada, de modo que está claro que el mercado no es la libertad. De modo que se den cuenta de que el sistema en el que vivimos hoy es un sistema transitorio que tiene que desaparecer como desaparecieron otros. ¿Y a su familia, don José Luis, qué le diría? ¿Qué mensaje o qué últimas palabras le diría? El amor es la palabra fundamental, porque con eso viene la tolerancia, con eso viene la comprensión, con eso viene la aceptación, con eso viene la vida que recibe y que da. Amar significa dar y recibir. Hay gente que sabe dar y no sabe recibir, gente que sabe recibir y no sabe dar. Amar de verdad es ambas cosas. ¿Usted tuvo una única hija maravillosa? Sí, tuve solo una hija y esa hija tuvo un hijo, lo tiene, espero, y yo estoy encantado con ellos. Su nieto se llama Miguel. Se llama Miguel. Y usted lo idolatraba, ¿no? Sí, ese nieto ha sido un hecho importantísimo en mi vida. Fue un hecho importantísimo en mi vida. La literatura fue su vocación. ¿Qué les diría a sus lectores, a aquellos con los que consiguió una comunión y una comunicación que pocos escritores de este siglo han logrado? ¿Qué les diría a mis lectores? Primero les diría muchísimas gracias. Luego les diría, os quiero tanto como me queréis a mí. Y creo que eso es fundamental. La comunicación humana tiende o debe tender a acabar en eso, a querernos. Es que a usted se le quiso muchísimo, ¿eh? Sí, ya lo sé. Y yo quise mucho también. Y escribía mis libros, en gran parte, diré que siempre fueron cartas de amor. Todos mis libros fueron cartas de amor. Algunos a destinatarios muy concretos, pero otros a destinatarios más generales, más amplios. Eran como el mensaje del náufrago que lo escribe, lo mete en la botella y echa la botella al mar. Y cuando alguien me decía, he recibido ese mensaje, he cogido la botella, yo me ponía muy contento. El novelista en la sombra luchó en usted muchos años por ganar al economista y al final se vengó prácticamente aniquilando al segundo. No fue así exactamente. No. Yo empecé primero como novelista. Yo no pensé en la economía hasta 9 años después de haber escrito, de haber empezado a hacer escritos literarios, y ya con 2 novelas terminadas. De modo que El economista llegó, pues, en parte por circunstancias, y además ocurrió que a medida que estudiaba economía, cierta orientación humana de la economía, y no la que ahora prevalece en los centros más prestigiosos, una economía que, para entendernos, me gustaría llamar tercermundista, yo soy completamente tercermundista, pues esa economía me sedujo y me gustó muchísimo. Pero siempre fueron compatibles ambas cosas. Yo he utilizado en la escritura de las novelas algunas técnicas
que tomaba adaptadas de ciertas concepciones económicas. Y en cuanto a escribir textos de economía, mis experiencias literarias y mis investigaciones humanísticas, digamos, al escribir literatura, me eran muy útiles para hablar de economía. Lo malo es que muchos economistas no tienen en cuenta para nada los problemas humanísticos. Es que en principio cuesta creer que esos dos mundos tan opuestos sean conciliables, ¿no? El mundo tan frío de la economía. Cuesta creerlo porque la economía hoy vigente y dominante porque es la que legitima los intereses de los poderosos. La ideología económica de hoy, eso del liberalismo, legitima los intereses de los más fuertes hoy. Y esa economía consiste esencialmente en una racionalización principalmente técnica y muy poco humanística. Por ejemplo, ahora estamos, o se ha estado, yo no sé cómo se estará ahora porque no sigo los periódicos en mis circunstancias actuales, evidentemente. Arriba no hay periódicos. Arriba no hay periódicos, afortunadamente. Bueno, pues con eso no estoy enterado de cómo está la cosa y además me importa tres pepinos. Pero cuando yo estaba todavía vivo, se hablaba de la Unión Europea y de Maastricht y todo eso. Y se hablaba de las cuestiones financieras, económicas, con gran rigor. Pero el paro les importaba tres pepinos. Cuando se hablaba de las condiciones de accesión a la Unión Europea y todo eso, se hablaba, sí, de cuestiones monetarias y financieras sobre todo. Pero lo del paro, pues no parecía preocuparles gran cosa. Entonces, quiere eso decir que tragedias como esa a los economistas del dinero les importan muy poco. Terrible eso, ¿eh? Sí, sí, estoy de acuerdo. La lucha por la dignidad de la persona, precisamente, fue uno de los ejes de su vida, tanto en su labor novelística como en la de economista, ¿no? Procuré siempre tratar de ese tema y arrimar el ascua a la sardina, por decirlo así. Tanto como decir luchar, pues me parece un adjetivo casi heroico que no se me puede aplicar. Pero es que la dignidad humana es un tema absolutamente central y además un tema bastante hispánico. Yo fui un lector apasionadísimo en mi primera juventud de Unamuno y era un tema muy unamuniano. Y el problema de la dignidad humana es de una fuerza inmensa y de una trascendencia extraordinaria porque afecta a todo lo demás. Con un concepto de la dignidad humana y un respeto a la dignidad humana, si se generalizase, no pasarían las cosas que pasan, ni las que han pasado. Los economistas a los que me he referido antes, a los economistas del dinero, no podrían sostener las teorías que estuvieron sosteniendo. Y las intolerancias religiosas, por ejemplo, de un lado y de otro y de cualquier religión, no hubieran podido ser aplicadas. La dignidad humana empieza por el respeto a la vida interior de cada cual. Y dígame, don José Luis, en su opinión, los máximos responsables de esa especie de humillación del ser humano que usted denunció con frecuencia, ¿quiénes fueron? Es difícil echar la culpa solamente a unos, pero en mis circunstancias actuales, reflexionando en lo que he visto y en lo que viví, los grandes responsables son una combinación de intereses, principalmente materiales, disfrazados de otro tipo de intereses, y de los educadores al servicio de esos intereses. La intolerancia empieza con la adoctrinación, con la inoculación, empleo un término casi médico, de dogmas en las mentes infantiles. En la primera edad, yo he vivido eso, a los niños se nos inculcaban una serie de creencias que son simplemente eso, creencias, no verdades objetivas. La verdad objetiva es la que se puede demostrar experimentalmente, pero las creencias no se pueden demostrar experimentalmente. Y entonces los educadores se apresuraban a conquistar las mentes de los niños para que los niños luego fueran fieles súbditos de los educadores y de los aliados de los educadores. Repasemos un poco su intensa vida, que es un reflejo también de la historia de España. Usted nació en Barcelona en 1917,
pero pronto se trasladó a Tánger. Sí. ¿Qué recuerdos guardó de su infancia? De Barcelona nada, naturalmente. Salí de allí con año y medio y no volví hasta que no tenía 19 años. Me gusta mucho Barcelona y me gusta mucho Cataluña y he vuelto por allí mucho después, pero en toda mi vida no volví. De Tánger guardo recuerdos extraordinarios. Es realmente mi primera infancia, hasta los 13 años, ya más que la primera infancia, y aquella era una sociedad en la que la palabra permisiva, que apareció después, se aplicaba con una plenitud que no he visto en ningún otro sitio. Yo iba al colegio, tenía amigos musulmanes, amigos israelitas, españoles, suizos, rusos blancos que se habían refugiado allí poco antes o poco después de la Primera Guerra Mundial. Se manejaban monedas diferentes, unos chicos pedíamos los juguetes a los Reyes Magos y otros al Papá Noel y otros a nadie o a sus padres. Era extraordinario. Tremendamente enriquecedor, asombroso. quiere decir. ¿Perdón? Tremendamente enriquecedor. Sí, para mí sí. Yo creo que esa ha sido una de las fuentes de mi afán de comprender diferencias, de no establecer fronteras y de juzgar a los demás lo menos posible. Al estallar la guerra usted luchó con los republicanos, pero al ser tomada la ciudad pasó automáticamente al otro bando. Una peripecia vital que ejemplifica bien lo absurdo de la guerra civil, ¿no? Sí, y además tiene una gracia trágica porque, como a mí me cogió en Santander, donde naturalmente fui testigo de asesinatos descontrolados por personas de ideologías republicanas avanzadas, ¿verdad? Pues yo, que no tenía una ideología política clara, pues naturalmente inmediatamente empecé a pensar que los buenos eran los otros. Y cuando los otros llegaron y empezaron a cometer asesinatos, pues me di cuenta de que los buenos me aplastaban y de que yo no había ganado. Porque, lo he dicho otras veces, pero es importante decirlo, el asesinato está mal siempre, pero comprendo mucho más que un gañán de un cortijo que ha sido explotado toda su vida, en un momento de ira, de cólera, de violencia, coja la hoz y le corte el cuello al amo, siendo recusable y horrible, pero lo comprendo más que el frío asesinato decidido por 3 señores o 5 señores constituidos en tribunal, bien comidos y bien alimentados toda su vida, con cultura, con estudios, con un crucifijo en lo alto, que manden al paredor a un señor por haber sido del Partido Radical Socialista o cosas parecidas. Esto último me parece mucho más innoble y mucho más condenable. De modo, y ahora, en las circunstancias en que estoy en este momento, me parece 1000 veces más intolerable. Una vez que subió arriba, dice. Sí, claro. Ahora que estoy muerto, sí, dicho con toda claridad, pues me parece todavía 1000 veces más intolerable y más condenable. Hay entre los asesinatos todavía hay grados. Y entonces pues empecé a darme cuenta de que aquello no era lo mío, y así. Usted en el fondo se está refiriendo al revanchismo de los vencedores de las guerras, a los triunfadores oficiales, que además de vencer, atropellan a los perdedores, ¿no es así? Por supuesto, claro, por supuesto, pero además uno se pregunta, ¿revanchismo de qué? De que la República les estaba quitando ciertos privilegios económicos. No veo muy clara la cosa, ¿verdad? De modo que, porque detrás de todo aquel patriotismo había unos intereses económicos, evidentemente. Ahora estos días, muerto como estoy, hablando con otros muertos, me doy cuenta de que aquello era así. Y claro, como ahora ya nos da igual a todos, ¿verdad? Pues lo reconocemos y lo decimos, pero la impresión general que nos queda a todos, a unos y a otros, es que qué barbaridad fue aquello, ¿verdad? Y que aquello se llamase cruzada fue gordo. Claro, que tampoco mucho, porque hay que ver lo que fueron las cruzadas, pero esa es otra cuestión. Entonces usted pensó, don José Luis, ahora que está allá arriba con sus amigos, que realmente el hombre en la tierra por dinero era capaz de hacer cualquier cosa. No, yo no generalizo así. Yo creo que hay gente que se niega a hacer cosas por dinero. Hay más gente respetable de la que nos creemos, pero en un sistema como este, que pone el dinero por encima de todo, incluso de su Dios, no nos equivoquemos, ¿verdad? Cuando hay un primer mandamiento que dice
amar a Dios sobre todas las cosas y vemos que aman el dinero más que a Dios, pues no puedo generalizar, hay gente que no es así. En un prólogo de uno de sus libros, que leí hace mucho tiempo, ahora no leo naturalmente porque además no lo necesito, tengo la omnisciencia del difunto y lo paso bomba. Pero Salvador de Madariaga contaba una anécdota que habla de esas gentes que no hacen las cosas por dinero. Y era la de un jornalero andaluz que en tiempos de la República, precisamente, está esperando que le contrate en la plaza del pueblo para tener un día de trabajo. Viene el aperador de un cortijo y está comprando votos para unas elecciones y le da 5 duros al que va a votar por las derechas, naturalmente. Y entonces a uno de los jornaleros le da los 5 duros y el jornalero se los tira a la cara y le dice: en mi hambre mando yo. Esa frase, en mi hambre mando yo, me ha parecido de las frases más heroicas que conozco. Mucho mejor incluso que la de Guzmán el Bueno echando el puñal para su hijo. Su primera novela, don José Luis, La estatua de Adolfo Espejo, que permaneció largamente inédita, creo que la escribió con 22 años al final de la guerra. ¿Es así? Sí, fue así, sí. Sí. Yo había escrito ya unos cuentecitos y unos poemas y unas cosas de esas, y bueno, me lancé a escribir la novela. Pero me pareció un intento inicial y esperé a publicarla. Esperé 40 años. Cuando tenía 25 años pasó un momento difícil. En apenas un año perdió a sus padres y a su abuela materna. Supongo que sintió todo el peso de la soledad y de la responsabilidad. De la responsabilidad más que de la soledad. En primer lugar, porque a mí la soledad no me ha pesado nunca. La soledad voluntaria, la que uno desea y acepta, no es ningún peso. Al contrario, son alas para hablar con uno mismo. Hay el poemilla ese de Antonio Machado que aspira a hablar con Dios un día. Yo ni ahora mismo tengo mucho interés en hablar con Dios y además no me lo he encontrado en ningún sitio. ¿No le ha recibido? No. ¿Cómo me va a recibir? No se le encuentra. De modo que, como no le encuentro, pues no hay problema. Pero sí he tenido un gran interés siempre en hablar conmigo mismo. Porque en las profundidades de uno está todo. Está todo. Está todo no porque esté todo, sino porque todo lo que uno puede abarcar tiene que estar dentro. Nosotros en nuestra vida nos creemos que vivimos en el mismo mundo unos y otros. Usted y yo, por ejemplo, en este momento. No es verdad. Porque cada uno de nosotros a lo largo de la vida hace como los pájaros, cogiendo una brizna de aquí, otra de allí, una experiencia, una vivencia, algo un día, otro día. Se construye un nido alrededor y se construye un mundo que es diferente del de los demás, que coincide en muchas cosas, evidentemente, si no, no podríamos convivir, pero que es diferente. Y entonces, ¿en qué consiste la soledad? Yo ya me he traído a mi nido lo que me interesa. Me he traído a mi nido incluso mi imagen de los que quiero. Y los que quiero están conmigo. Y estaban conmigo siempre. Están ahora también los que han venido y espero a los que van a venir, de modo que la cosa está así. Háblenos de una de las personas con las que se habrá encontrado allí en el otro mundo y que fue muy importante para usted, su mujer, a quien recordó siempre con un intenso amor. Pues sí, porque vivimos 42 años juntos, después me quedé sin ella y ahora pues estamos otra vez. Y nos reímos de muchas cosas. Lo más gracioso de mi situación actual es lo que se ríe uno de tantas tonterías que le han preocupado antes. Me acuerdo, perdón, de una obra dramática de Eugenio O'Neill que se titula Lázaro ríe, y es que Lázaro, al ser resucitado por Jesús, no hace más que reír, no para de reír. Y es que, claro, la perspectiva que da la muerte sobre las insensateces de los vivos es algo que o los mata uno a todos y no está uno por la labor, o se parte uno de risa. Y eso hago con mi mujer, reírme mucho. Reírse muchísimo. Sí. Creo que incluso llegó a desmayarse un día de hambre en plena calle. Sí, eso es verdad y eso es muy sano. Eso es muy sano. Eso o posiblemente crea resentimientos o al contrario, lo que crea es comprensión. Yo me acuerdo muy bien de que yo iba en la plataforma de un tranvía. En aquellos tiempos había tranvías y tenían plataformas al aire libre. Y yo iba en la plataforma del tranvía en la calle de Serrano, en el cruce con López de Hoyos, lo acuerdo perfectamente.
Y en aquellos tiempos había todavía carros por las calles de Madrid, carros de esos de 2 ruedas grandes, enormes, tirados por una caballería. Y a la altura del tranvía iba un carro, y yo, el último recuerdo momentáneo que tuve fue que los radios de aquella rueda se confundían todos. Y mi conciencia siguiente fue que yo estaba sentado, apoyado a la espalda contra la pared en un portal, con 2 o 3 personas que yo me había desmayado en el tranvía, me habían recogido, me habían llevado a un portal y trataban de ver qué me pasaba. Bueno, se me pasó un poco tal. Y era hambre, literalmente hambre. Hambre por parte de un funcionario que cobraba su sueldo, que tenía unos ingresos y que no era un desprovisto de todo. Pero era todo tan precario y había que sacrificarse de tal manera para alimentar a los demás que era hambre. Y eso es sanísimo. Eso le iba a decir, de modo que a usted el hecho de tener hambre le enseñó cosas. Pues me enseñó lo que es un hambriento. Porque una cosa es la enseñanza intelectual, lo que aprendemos razonando y con la cabeza, y otra cosa es la enseñanza emocional, lo que nos hiere físicamente, lo que afecta a nuestras emociones. El hombre es un ser, el ser humano, la persona, es mucho más emotivo que racional. La racionalidad viene luego a justificar emociones o a explicarlas o a defenderlas o a lo que se quiera. Pero el primer golpe es emocional. ¿Fue usted un hombre de creencias, don José Luis? Por supuesto, como todo el mundo. Es imposible, creo yo, vivir sin creencias. Lo que pasa es que mis creencias, que de niño fueron las que me inculcaron, como es natural, y que me duraron bastante tiempo, por desgracia, porque me arrepiento de habérmelas creído tanto tiempo, porque perturban la vida, porque ciertas creencias que nos inoculan en la infancia son contra natura. Por ejemplo, la moral oficial de la Iglesia es una moral contra natura. Entonces, esas creencias me duraron, pero claro, con la experiencia de la vida y con la contrastación de la fuerza de la vida, pues me fui liberando de ellas. Y en cambio adquiriendo otras creencias diferentes. ¿Y en qué creyó José Luis San Pedro? Yo creí sobre todo en la vida no solo la humana, sino la vida en general. Llegué a tener una concepción global de la vida. Para mí, eso que llaman Dios a veces es un nombre que se da por ignorancia a otra cosa que es la energía global del universo, del mundo en que vivimos. Yo me imagino el universo como una enorme hoguera, como una enorme expansión tremenda, y la astronomía moderna nos está presentando cada vez más con manifestaciones de ese tipo. Una extraordinaria, increíble explosión de fuegos artificiales y de llamaradas y de potencias que se expanden y que llenan el cosmos extraordinariamente. Y dentro de eso hay infinidad de millones de pequeñas pavesas, de las cuales yo fui una. Yo fui una pequeña llamarada, una pequeña pavesa, y que cayó y que se apagó y que ahora estoy aquí hablando con usted. Para muchos eso es insuficiente y necesitan un alma inmortal y todas esas cosas. Yo estoy aquí mucho más contento de difunto con mi chaqueta y mi camisa que roza y todas esas cosas, y mis zapatos y demás. Y no necesito el alma inmortal para nada. Para mí lo importante es formar parte de la vida y de su evolución, porque el hombre empezó hace muchos millones de años siendo una célula que fue transformándose y multiplicándose y creando. Y el hombre es probablemente, tal como yo lo veo, la persona, quiero decir el hombre y la mujer, la vanguardia de esa evolución. Y lo más bonito que nos enseña la teoría evolucionista es que los cambios, es decir, los progresos, la evolución, el ir pasando de la célula al tejido y del tejido al ser y del ser al pez y del pez al ave y del ave al mamífero, al hombre, etcétera, esos cambios los han producido siempre los anómalos, los mutantes, los que llaman anormales. Porque si la célula primera se hubiera reproducido siempre exactamente, no hubiera pasado a ser otra cosa. Pero alguna vez cambió algo, y ese cambio se multiplicó y se generó, y apareció otro ser diferente, en el cual se produjeron mutaciones, y apareció otro ser diferente. Y el ser humano, para mí, es hoy la cima de toda esa proliferación de ese árbol extraordinario, y dentro del ser humano el pensamiento, que es relativamente reciente, es la vanguardia de cada cual.
Dentro de mí yo veo mi pensamiento como mi vanguardia. Y entonces todo eso, nótese bien la lección, la crean los mutantes, es decir, los marginados, los anormales. Es decir, que en la vida social son mucho más importantes los mutantes y los diferentes, lo cual nos debería dar una lección de tolerancia extraordinaria. ¿Y esa visión de la vida, don José Luis, la obtuvo en los últimos tiempos o...? Sí, en los últimos tiempos. A causa de las inoculaciones de creencias que me inyectaron en la infancia y a causa de la barbarie en que vivió mi país durante los 40 años y la imposibilidad de enterarse de lo que pasaba y los problemas de la censura y de la defectuosa educación y del peso del poder eclesiástico sobre el país español en todos aquellos tiempos, voy a decir una cosa que parece una barbaridad, pero yo hasta los 50 años no empecé a enterarme un poco de cómo eran las cosas de verdad. De modo que, y eso le ha pasado a muchos, y le pasó a algunos que se murieron sin enterarse. Pero eso fue, usted me preguntaba al principio por las causas de la cuestión. La raíz de todo está en la educación. No nos educan para vivir plenamente, nos educan para el miedo, para que seamos productores, para que seamos consumidores y para que seamos súbditos sumisos. Para eso nos educan, no para la libertad, y menos para la libertad del pensamiento. Después, don José Luis, usted escribió su segunda novela, La sombra de los días, que aunque tuvo un accésit en algún premio, quedaría inédita. Sí. Eso le daría pena, ¿no? Pues relativa, porque cuando se escribe por necesidad, uno escribe, y mi objetivo y mi fin es escribir. El vender o el tener éxito o no tenerlo, hombre, no diré que soy indiferente a ello, y menos ahora que aspiro a que desde aquí ver cómo mi nieto se pega la buena vida, si puede ser con los derechos de autor del abuelo, ¿verdad? Pero antes, entonces, me importaba muy poco relativamente. Me gustaba ser leído, porque como dije antes, son cartas de amor, y me gusta que las personas para quienes escribo las reciban. Pero no me dio ninguna pena especial, seguí escribiendo y publiqué la tercera novela, que fue la primera publicada. Pero, o sea, en ningún momento pensó en tirar la toalla y dejar la literatura como un imposible, no, para nada. ¿Cómo podía yo dejar la toalla? Es como si dijéramos que iba a dejar de comer. Insisto, era una necesidad. Yo escribiré bien o mal, pero he escrito porque no lo podía evitar. Y la prueba es que está escribiendo 40 años prácticamente desconocido sin desanimarme en absoluto. Su carrera como economista conoció hitos brillantes, como su presencia en el Banco Exterior de España o en el Ministerio de Comercio. Bueno, yo no sé si esos son hitos brillantes. Pues no lo sé. No lo sé. Sí, don José Luis, casi nadie ha estado en el Banco Exterior de España. Sí, había mucha más gente y además... Y luego en el Ministerio de Comercio. Y además, ahora que pasa, haré una confesión. En el Banco Exterior de España estuve casi 30 años, 20 y tantos. Y gracias a mi talento, a mi persistencia en el trabajo, a mi énfasis en la ocupación, a mi astucia y a todo lo demás, conseguí estar todo ese tiempo allí y salir de allí sin saber una palabra de operaciones bancarias. Eso tiene su mérito. ¿Qué pasa? Pues que hacía otras cosas porque las operaciones bancarias no me interesaban nada. Y prestaba otros servicios lo mejor que podía para ganarme mi dinero honradamente y mis jefes me lo apreciaban y me consideraban, tuve esa suerte, pero desde luego de operaciones bancarias ni palabra. Yo me morí sin saber una palabra de operaciones bancarias. Precisamente esos momentos coinciden con su irrupción pública en el campo de la novela, con su obra Congreso en Estocolmo, publicada en 1952. Bueno, pues es que el año anterior hice un viaje a Estocolmo por razones bancarias, precisamente. Fui a un congreso bancario que yo convertí en un congreso científico porque, como he dicho antes, el tema bancario exclusivamente no me interesaba nada. Y entonces, pues, ir el año 52, desde la España del difunto hasta Escandinavia, bueno, era un salto en eso que he dicho antes, la evolución de la energía, etcétera, etcétera. Un salto, vamos, mortal, solo que vital. Y entonces, pues comprendí que allí había una novela y escribí una novela. Y como era la primera novela, pues resultó que la gente, pues, y como el protagonista en la novela,
se enrollaba con una señorita sueca, pues claro, cuando se publicó la novela, mis amigos, allá, ¿cómo te pusiste en Estocolmo? Bueno, tal. Y ahora, desde la tranquilidad del sitio en que estoy, debo confesar que no me comí una rosca en Estocolmo. ¿Qué le vamos a hacer? A causa de las ideas que me habían inoculado en la infancia. Con lo cual quiere decir, ¿verdad?, que me perdí una experiencia vital importante. Bueno. Pero luego se quitaría la espina. ¿Dónde se comió usted la rosca? Eso ya no me acuerdo, ¿verdad? Aquí hay ciertas amnesias verdaderamente graves, ¿verdad? Porque, claro, se evapora uno deletéreamente. Pero lo curioso es que empezaron a comentar y se decía que yo había tenido esa aventura y mi mujer se lo creyó en algún momento, posiblemente, ¿verdad? Porque como la novela era bastante convincente, pues parecía una biografía casi. Pero entonces, afortunadamente, recibí una carta de un sueco desde Santiago de Chile, en la cual elogiaba mi novela, pero me decía que se veía que el autor conocía muy mal el país, porque era absolutamente inverosímil que a los 20 años, de buena familia y de elevada cultura, una chica sueca fuera todavía virgen. Con lo cual le enseñé la carta a mi mujer y le demostré que todo eran fantasías del autor. Y se quedó tranquilísimo. Y es que las chicas suecas tenían la suerte de que no les inoculaban las mismas creencias que nos inoculaban a nosotros, y lo pasaban mucho mejor. Es decir, vivían una moral más natural, y no la moral contra natura que imponen a la juventud hoy, no hoy, antes, entonces, en el país que se llama España. Supongo que a mucha gente le parecería una especie de frivolidad del prestigioso economista. Evidentemente. Una excentricidad, que va a Estocolmo, escribe un libro. Hombre, evidentemente. Enrolla con una sueca. Sí, les parecía que no era serio, Porque, claro, una de las formas en que la educación nos condiciona para que seamos buenos súbditos, buenos productores y buenos consumidores, es decir, que no es serio lo que es placentero. La cultura está en contra del placer, salvo cuando lo mete en el mercado, y cuando gana dinero con el placer ajeno, entonces el placer vale. Pero el placer así gratuito, no, eso no. Mire usted, si hay un paisaje bonito, ¿verdad?, al que la gente podría ir tranquilamente paseando y disfrutar de una puesta de sol y tal, se hace una concesión municipal, se pone un chiringuito, se pone allí, se cobra y hay que pagar para ver el sol. Ya está. Y entonces sí, entonces es respetable. Pero si la gente va simplemente a darse un paseo, no es respetable, es perder el tiempo. Pero es que además los banqueros, don José Luis, hay que ver cómo eran en su momento y cómo siguen siendo, ¿no? Son gente como que van todos muy serios, muy vestidos de oscuro, con corbatas discretas. Eso es verdad, pero yo recuerdo también que algunos periódicos y algunas revistas de las que llamaban del corazón sacaban algunas historias de banqueros en las que se reconocía que después de todo también tenían su corazoncito. Sí. Dicho sea en elogio suyo. No lo digo como censura. Y cada vez más, eso cada vez fue a más, ¿no? Esperémoslo. En 1965 cristalizaron las diferencias en el seno de la Universidad Española. Fueron desposeídos de sus cátedras Aranguren, Tierno Galván y García Calvo, y usted se unió a ellos para crear el Centro de Estudios e Investigaciones. Sí, eso se creó por actividad de personas más capaces que yo, pero desde luego yo era uno de los directores del centro, junto con Trullol, me parece, no me acuerdo bien, pero vamos, éramos tres, me parece que otro era Maravalle, no me acuerdo bien, ¿verdad? Pero vamos, eso se celebró un centro de ciencias sociales que procuraba dar una enseñanza sobre otros temas y también dar una oportunidad a profesores que habían sido marginados en la universidad. Aquello me pareció absolutamente escandaloso, aquella actitud contra esos profesores y contra otros. Y dígame, esos profesores expulsados, ¿cómo eran? Hombre, pues eran unos hombres dignísimos, porque la prueba es que los expulsaban. Es decir, el régimen, cuando veía un acto de dignidad, pues los expulsaba, si podía, ¿no? ¿Fue usted amigo sí, yo fui especial de alguno de ellos? Bueno, yo conocía a casi todos ellos, pero con el que tuve más relación de todos ellos fue con Aranguren. Y me acuerdo muy bien, por ejemplo, de que en el expediente que sancionaba Aranguren se le acusaba como agravante que cuando él se dirigía con los alumnos que pretendían simplemente entregar una carta al rector, se dirigía con ellos a entregar la carta al rector, les exhortaba a guardar silencio.
Y eso se entendía en el expediente como un agravante. A mí me parecía monstruoso, porque si Aranguren hubiera dicho gritos, a mí me hubiera parecido mucho peor. No, pero el expediente era acusarle como fuera. Aranguren fue una persona dignísima, un intelectual que fue muy importante en su tiempo, al que yo traté y por el que tuve siempre amistad, admiración y respeto. Usted vivió la transición como senador real. Sí. Imagino que fue un tiempo de esperanza y también de temor, quizá, ¿no? No, de temor no. Fue un tiempo de esperanza y de ilusión mucho más que otra cosa. Yo recuerdo el año y medio que duró aquella legislatura mientras se hacía la Constitución, con verdadera ilusión, con auténtica esperanza, sí, esperando que prosperasen las cosas, que se resolvieran, en fin. Fue un momento bonito, sí, fue una experiencia bonita. Lo que pasa es que cuando me propusieron presentarme otra vez, pues no acepté, porque yo no soy un político de profesión, de acción, ¿verdad? Y no acepté, pero la experiencia estuvo bien. Creo que usted fue el único senador, junto con Domingo García Sabel, que no votó el articulado de las autonomías en la Constitución. ¿Por qué? No, vamos a ver. Me refiero al grupo de los senadores llamados reales, porque nos había nombrado el rey sin ser elegidos. Y de esos senadores reales, efectivamente, Domingo García Sabel y yo fuimos los únicos que votamos a favor de la autodeterminación. Es decir, cuando se discutió después tantas veces en mis últimos tiempos sobre la autodeterminación de Euskadi, del País Vasco, yo recordaba que yo había votado a favor de la autodeterminación. La verdad es que los juristas me explicaban entonces que lo que pasa con el derecho de autodeterminación es que es muy difícil de aplicar, porque es muy difícil establecerlo realmente. Me contaban el caso de Quebec, por ejemplo, donde hay un problema de ese tipo, etcétera. Pero yo he contestado siempre que si no se reconoce el derecho de autodeterminación, entonces resulta que los señores liberales, que son partidarios de la libertad individual, no admiten una forma pacífica de la libertad de un pueblo. Porque si un pueblo está insertado dentro de otro y quiere separarse, a mí me parece que la única forma pacífica es el derecho de autodeterminación. Porque si no se permite el derecho de autodeterminación, se está afrontando la violencia. Yo fui y seguí siendo siempre partidario de la autodeterminación. Lo que pasa es que, claro, como siempre, eso se puede adulterar y utilizarlo de mala manera, y lo que también he sido siempre, toda mi vida, es enemigo de la violencia. Y mucho más cuando unas ideas se pueden defender democráticamente sin necesidad de recurrir a la violencia. ¿A usted le llegó a defraudar la evolución de la democracia? Hasta cierto punto, pero no demasiado, ¿verdad? Yo lo que lamenté, por ejemplo, es que en los tiempos en que gobernó un partido oficialmente socialista se aplicase tampoco el socialismo. Se aplicó tampoco que seguían mandando los mismos que mandaban antes. En ese sentido... Y, por ejemplo, que en ese tiempo no se resolviera el problema de la enseñanza religiosa por la cuestión de los votos, es algo que me entristecía. Porque los niños seguían a merced de la enseñanza religiosa. 1981 trajo su reconocimiento como gran novelista con Octubre, una obra ambiciosa en la que había trabajado creo que 19 años. Sí, trabajé 19 años y era una obra muy ambiciosa. Lo de gran novelista ya no estoy tan seguro, ¿verdad? Pero yo estoy muy satisfecho de Octubre. Era una obra muy ambiciosa, lo sigue siendo. Como tal, obra ambiciosa abordada por una persona que, como dicen los ingleses, mordía más de lo que podía tragar. Es decir, su ambición era mayor que sus capacidades, pues es seguramente una obra desigual, con altibajos, etcétera, pero yo estoy muy orgulloso de haber escrito Octubre. Creo que es una novela inusitada y creo que no se escribían muchas novelas así. No digo mejores ni peores, sino simplemente con esa ambición. ¿De qué más está contento de lo que hizo don José Luis? Mire, estoy contento de mis libros. Estoy bastante contento de mis clases. Creo que fui un profesor digno. Creo que fui un profesor digno. Como creo que fui un novelista honesto. Y la verdad es que probablemente por ceguera para mis defectos
me llevaba bastante bien conmigo mismo, que es lo más parecido que conozco a la felicidad. También fue el comienzo de su gran trilogía Los Círculos del Tiempo, un enorme fresco donde se dan cita todas las pasiones y todos los misterios del mundo. Unos cuantos. Unos cuantos. Y yo le pregunto, ¿cuál fue el misterio que más le interesó? Vuelvo a lo mismo, la vida. La vida y las manifestaciones de la vida, y que entre las manifestaciones de la vida, pues el amor, evidentemente, la fuerza, la dignidad. Usted fue un gran seductor, ¿no? ¡Oh! Bueno, espero que este grito me ha salido bastante bien y que demuestra la ensañanza de mi reacción, la extrañeza de mi reacción. Mire, yo no he sido un seductor. No he sido un seductor en el sentido del conquistador, del tenorio, del que va a seducir. Yo no he pretendido seducir nunca. Si me han querido, lo he aceptado y lo he aprovechado. Y alguna vez he querido sin ningún éxito, ¿verdad? No he sido... He sido sentimental y me ha gustado tener sentimientos y vivirlos. Pero de seductor nada, de eso nada. De ir de seductor por la vida, ni hablar, vamos, nada. La sonrisa etrusca fue uno de sus mayores éxitos. Tal vez porque supo acercar a sus lectores al misterio de la vejez y la vida, ¿no? Es que la vejez y la vida son la misma cosa, como son la misma cosa la vida y la muerte. La vida humana, sin la perspectiva de la muerte, no tiene sentido, cambia de otra manera. Yo escribí una novela, La vieja sirena, en la cual lo importante es que un ser inmortal, como es una sirena, prefiere ser mortal, porque eso da una intensidad a la vida. A mí me gustaba... Es más, ¿usted le parece en ese libro que el hombre mortal vive más intensamente que los dioses inmortales? Por supuesto. Yo le digo ahora, desde mi experiencia actual de este momento, que la inmortalidad no tiene la menor gracia. Los dioses inmortales del Olimpo, si hacían el amor, usted imagínese al cabo de 1000 años de estar haciendo el amor Zeus con Venus o con quien fuera, lo aburrido que tenía que ser la cosa. Se convertía en una mera gimnasia, eso no tiene gracia. Por algo al amor le llaman la muerte pequeña, porque está la perspectiva de la muerte. Lo que da intensidad a la vida es pensar que se acaba. A mí, cuando estaba vivo, me gustaba mucho a veces pensar que en este momento ya me estoy muriendo. Eso daba una intensidad especial al instante que se me iba, irrecuperable, y que había que aprovechar. Produce mucha pasión, ¿no? Claro. Mucha vitalidad, mucho deseo de permanecer, de estrujar. Estar vivo es ser un moribundo permanente, y eso da gusto. La vejez fue un tema importante en su obra. Cuando usted fue viejo, ¿se sintió más sabio? Yo no sé cuándo he sido viejo. Posiblemente yo he sido viejo a los 20 años y gracias a eso pues fui joven a los 80. Porque claro, como además la cultura que nos daban estaba en contra de la juventud, estaba en contra del placer, lo mismo que estaba en contra de la mujer, claro, hacían falta muchos años de práctica para llegar a ser joven. Porque claro, cuando biológicamente uno era joven, no le dejaban ser joven, pues había que esforzarse mucho tiempo tal. Y por eso digo que yo a los 20 años probablemente era viejo forzoso y me convertí poco a poco en joven y a los 80 era más joven. ¿Y eso a lo mejor se debió a un proceso de busca del tiempo perdido? Bastante en busca del tiempo perdido y sobre todo en busca de las creencias no recibidas. En un momento dado, José Luis San Pedro se encontró cara a cara con la muerte. Dígame, ¿qué le dijo? La muerte no me dijo nada. Estaba allí esperando a ver si yo caía y yo estaba esperando allí a ver si flotaba. Realmente, yo nunca, en ningún momento tuve una sensación trágica. No era mi problema. Si se refiere usted al episodio de Nueva York, donde estuve realmente, hubo una noche que pude haber muerto. Si no hubiera estado conectado a unos aparatos y unos monitores y hubiera habido una persona de guardia mirando los monitores, las pantallas, pues yo me hubiera muerto en aquella noche tranquilamente sin enterarme. Pero en ningún momento tuve ninguna sensación trágica, no era cuestión mía. Yo tenía que respirar y ya está, y había unos médicos allí que resolvían la cuestión. Bueno,
No tuve nunca una sensación trágica. Yo tomaba notas allí para escribir un pequeño librito luego. Bueno, Monte Sinaí, ¿no? Sí, Monte Sinaí, sí. Es un testimonio intenso y estremecedor basado en parte en esa experiencia personal de la que habla, ¿no? Sí, me acuerdo que venía la doctora ayudante del médico importante que me asistió y ella también era una mujer encantadora y una profesional excelente. Y me decía los primeros días, cuando nos conocíamos poco todavía, me decía, ¿pero usted qué hace? Me encontraba escribiendo. Yo le decía, estoy escribiendo. Dice, pero hombre, ¿está usted aquí escribiendo? Digo, ¿qué quiere usted que haga? Esto de sacarme adelante lo hacen ustedes, pues yo me dedico a escribir. Estaba muy asombrada. Pero ya comprendo, porque usted sin ningún miedo, sin ningún... No tenía miedo, no. ¿Pero qué le tuvo a la muerte? ¿Respeto? Bueno, ¿Era un reto? No, ¿un era juego? era un episodio en el que yo podía caer, pues bueno, como podía partirme la cabeza en la calle igual. No. Y usted la quiso recibir como se merece, con dignidad, quizá. Estamos hablando otra vez de eso. Sí, bueno, pero tampoco sin espectacularidad, ni haciendo un gesto, ni nada de eso, no. Yo seguía viviendo, ese era mi problema. Ella quería cargárseme, ese era su problema. Pues ya está, a ver quién llega antes. Y por el momento, pues salí adelante. Y después ya la muerte le pudo... Sí, más tarde vino, pero ya no me acuerdo bien de cómo vino, ¿verdad? No, ¿verdad? No, el problema de morir no es morirse, es cómo se muere uno. Ese es el problema. Que hay formas más gratas, menos gratas, etcétera. Afortunadamente el mundo, la cuestión cardíaca es en general bastante grata, parece. La casca uno por las buenas y todo va bien. ¿Se arrepintió José Luis San Pedro de algo de lo que hizo en su vida? Me arrepiento más de cosas que no he hecho, debido a la educación que recibí. ¿Dejó de tomar trenes que no debió dejar pasar? No ser más joven de joven, ¿verdad? Pero claro, lo ponían tan difícil esos bandidos que bueno. Y don José Luis, ¿cuál fue la cosa que no sé, que más el recuerdo más bonito? O sea, es decir, así cuando usted se iba, si pensaba en algo, ¿en qué pensaba o en quién pensaba? La verdad es que no me acuerdo bien, porque la debilitación de las funciones pues afecta a todo, ¿no? Pero además pasa una cosa, hay momentos intensísimos y no se sabe por qué. Por ejemplo, uno de los momentos más intensos de mi vida fue una tarde en Río de Janeiro. Yo estaba con mi mujer y habíamos salido de paseo y estábamos en una de las playas pequeñas, no Ipanema, sino una de las más próximas a Río, no me acuerdo de la ciudad, no me acuerdo cómo se llama, y pasar aquella tarde en un clima en el que el aire era una prolongación del cuerpo humano, en que no se sabía dónde acababa uno y dónde empezaba el aire, en que allí cerca se veía despegar a los aviones internos pequeñitos del aeropuerto Santos Dumont, en que delante de nosotros en la playa jugaban al fútbol como locos unos chicos, unos muchachos morenos con una gracia de felinos y unos movimientos asombrosos, en que de vez en cuando pasaba andando una mujer con unas caderas que eran una sinfonía, y en que estábamos los dos, ella y yo, comiendo unas palomitas con miel, y dejar pasar la tarde, resbalando como una seda sobre nosotros tranquilamente, sin más, es uno de los momentos más intensos en comunión personal de mí con ella, de ella conmigo y de ambos con el universo. Eso, cosas así le dejan a uno estupefacto, ¿verdad? Y no hace falta tanto. Yo no sé cómo la gente se mata tanto por conseguir cosas espectaculares. Y dígame, ¿usted recuerda su primer beso? Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo. Pero cuéntenos un poco. Pues mire usted, fue un beso furtivo en la oscuridad de un cine, ¿verdad? O sea, un beso robado. Bueno, robado voluntariamente, ¿verdad? Vamos, dejándose robar. Mire, en aquellos tiempos no había la permisividad de ahora. Y la consecuencia es que uno iba a un cine con una chica, hacía manitas y le daba un beso, y uno salía de allí, a aquella edad muy temprana, creyéndose que era Casanova, ¿no? Es decir, que el goce era intensísimo. Yo dudo que después se hayan tenido goces comparables acostándose del todo, por decirlo de una manera políticamente correcta. Un beso era, decía uno, pero bueno, qué tío soy, qué barbaridad, qué cosas, qué cosas. ¿Y qué importancia tuvo el sexo para José Luis San Pedro? Hombre, pues mucha, naturalmente, y el que diga lo contrario
he dicho antes, alguna vez, que la moral oficial es contra natura. Mire, decirles a los jóvenes que sean castos, y cueste que a mí el que una persona decida ser casta me parece muy bien, como si decide ser vegetariano, ¿verdad? Pero imponer la castidad es como querer imponer el vegetarianismo. ¿Qué diríamos si cuando un niño pequeñito tiene ya la dentadura completa, se le dijera sí, pero no puedes comer nada más que cuando haya delante un cura y un notario? Pues es lo que pasa con el sexo. Ya tiene las funciones fisiológicas, ¿no? Y se le dice, sí, pero no lo puedes hacer mientras no sea santamente. Y como la sociedad, por razones económicas, le impide hacerlo santamente hasta los 20, 23, 25, 30 años, pues entonces estamos listos. Menos mal que eso no se cumple, ¿no? Porque si se cumpliera habría muchos más desgraciados de los que hay. Pero a eso es lo que llamo ser contra natura. Dios, según ellos, pone el sexo en las personas y entonces ellos deciden que el sexo no se usa. Bueno, pues nada. ¿Le enmiendan la plana a Dios? No lo entiendo. Por último, don José Luis, después de esta larga conversación, díganos algo que quiera añadir a modo de epílogo de su existencia. Sí. Pues a modo de epílogo yo le diría, sobre todo a mi nieto, ¿verdad?, que procure vivir, porque la vida es para vivirla. Y no se me ocurre que otra cosa mejor se pueda hacer con ella. Y que no se crea las cosas que le cuentan por el mero hecho de que se las cuentan. Muchísimas gracias, don José Luis. Voilà.